días para todos. Hoy, miércoles, vamos a hablar de craneosinostosis y cruzón, charla de neurocirugía infantil con la asesoría del doctor Eduardo Cortés. Entonces, esta charla vamos a hablar en sí unas generalidades, principios o unos términos que tenemos que saber o tener en cuenta para hablar sobre craneosinostosis y más específicamente sobre el cruzón. Vamos a mostrar las características de este síndrome con un poco más de énfasis en lo que es las malformaciones de la bóveda craneana, la clasificación, que pues como sabemos una clasificación tiene utilidad si nos va a definir o nos va a orientar hacia qué tipo de tratamiento debemos ofrecer. Y por último vamos a mostrar los tratamientos que se pueden realizar y la experiencia quirúrgica del docente, del profesor Eduardo Cortés, algunos casos de que él ha tenido en su trayectoria. Entonces, la craneosinostosis es la fusión prematura de las suturas craneales. Como ustedes se dan cuenta, aquí están los huesos frontales, huesos parietales, hueso occipital, y entre ellos van a haber unas uniones, incluso entre los huesos, el hueso frontal va a estar dividido, va a ser la sutura metópica, aquí tenemos hueso frontal y parietal, va a estar la sutura coronal, y aquí en la parte de atrás, entre los parietales y occipitales, tenemos las suturas lambdoideas. Hay otras suturas que también son importantes, como son las que están acá en la parte lateral, la escamosa y otras que podemos reconocer. Sin embargo, estas son como las más relevantes en el momento del crecimiento y la morfología craneal. ¿Qué puede dar esa fusión temprana o precoz o prematura de las estructuras craneales? Que el paciente tenga un crecimiento normal de sus estructuras tanto intracerebrales como también intraorbitarias, así como el macizo facial, y eso va a dar una morfología normal que va a llevar a una secuencia de síntomas sociales, tanto para los padres, para el menor durante su crecimiento, como también síntomas ya clínicos de los que vamos a hablar más adelante. Generalmente cuando estas suturas detienen su crecimiento, lo que va a hacer es que se detiene el crecimiento perpendicular, o sea, en el otro sentido, y va a promover el sentido o el crecimiento paralelo. Como ustedes ven acá, por ejemplo, en una escafocefalia, se detiene este crecimiento en el sentido perpendicular, o sea, 90 grados o diferente al eje de la sutura por la que va, y lo que se va a aumentar es el crecimiento en el mismo sentido, generando malformaciones o alteraciones craneales. Normalmente en la morfología craneal tenemos una distribución o una relación con esta fórmula, que es entre el ancho del cráneo dividido la longitud del cráneo por un porcentaje. Nos va a dar el tipo de morfología craneal. Tenemos el dolicocefálico cuando esa relación está menos del 75%, generalmente lo hablan en un 60%. El mesocéfalo, que es entre más o menos un 75 a 80, algunos son más flaxos y incluyen entre 70 y 85, y el braquicefálico, que es cuando tenemos una relación mayor de 80, y ven ustedes las morfologías craneales que se van mostrando en cada uno de estos tipos de cráneos. El crecimiento o la osificación valga la redundancia, de los huesos de la bóveda craneal se da en una forma centrífuga, ¿sí? Como ustedes ven acá, y vamos a ver aquí ven ustedes las fontanelas también tienen un papel importante. La primera fontanela que se cierran son las esfenoidales, acá tenemos las mastoideas, las segundas, después la fontanela posterior y por último se cierra la fontanela posterior. Eso es la evolución normal, y aquí muestro en esta tabla el tiempo donde se comienza a cerrar cada una de las suturas de acuerdo en tiempo en meses. Entonces ven ustedes que la sutura metópica es la primera que se cierra, después va la sagital, la coronal, después la lambdoide, y otras suturas ya que tienen que ver más con la relación facial. Entonces, en las craneosinostosis hay craneosinostosis sindrómicas y no sindrómicas.
Las sindrómicas pueden haber hasta 180 patologías, pues más referentes son 8 patologías en sí, que son estas, que están acá, el Cruzón, el Lapper, el Pfeiffer, el Satter-Chosen, el Biro-Stevenson y otras como las que ustedes ven acá, el Moenken, otras que pueden presentar. Estas son las 8 que están más referidas y principalmente estas primeras 4 son de las que más se ha hecho énfasis, a pesar de que la literatura es escasa y solo se limita a describir las condiciones, a los aspectos físicos y realmente la literatura ahondando sobre el tratamiento quirúrgico o qué hacer en estos pacientes no es tan extensa, entonces ese es el reto en estas patologías. Hoy, como les decía, principalmente vamos a hablar del cruzón, ¿sí? Y la cruzón es considerada la disostosis craniofacial tipo 1. Miren que es muy raro, es 1 en 62.500 nacidos, pero eso se traduce en una forma más fácil de interpretar este número en 16 por cada millón de nacidos vivos. Es una patología que tiene una herencia autosómica dominante y está caracterizada por unas mutaciones que van a ser del receptor 2 del factor de crecimiento de fibroblastos, que va a relacionarse con el cruzón en sí, y cuando tenemos cuando tenemos la alteración del receptor de 3 del factor de crecimiento de fibroblastos, está relacionado también con la acantosis nigricans, que puede ser una variable de esta patología del cruzón y puede tener una expresión variable. Si bien tiene unas características físicas determinadas, puede tener algunas variaciones, lo que hace que sea diferente un caso del otro. Esta imagen lo traigo es como para resumir lo que vendría a ser el cruzón. Ven ustedes que cuando tenemos la mutación del factor de crecimiento o el receptor del factor de crecimiento de los fibroblastos 2, la alteración es en el cromosoma 10, mientras que el del 3, que está más relacionado con la acantosis nigricans, es del cromosoma 4. Y estos son en sí como las características generales que pueden tener estos pacientes, que son la braquicefalia, la proptosis, la hipoplasia del hueso maxilar, estrabismus y una instauración baja de las orejas, entre otros síntomas y otras morfologías y otras características fenotípicas que ya vamos a hablar más adelante. Entonces, como les decía, la craniosinostosis del cruzón corresponde más o menos a un 4.8% de todas las craniosinostosis en general. Se da la característica principal de la braquicefalia, que son esos pacientes que van a tener una frente plana y alta, que va a ser por el cierre prematuro de las suturas coronales. Otras características, la hipoplasia del maxilar, que puede estar acompañado con un hueso maxilar, mandibular, que es de tamaño normal, sino que va a estar en una mala posición y va a llevar al prognatismo. En los oftalmos, que va a ser relacionado por el tamaño reducido en sentido anteroposterior de la órbita, lo que va a hacer que estos ojos se van a ir hacia adelante y puede estar relacionados con trastornos vertebrales como el Chiari. Estos cambios y toda esta patología, esta morfología, se puede dar antes del nacimiento e incluso hasta los 5 años se pueden comenzar a presentar o ver cambios de esta patología en estos niños. Otras manifestaciones clínicas son el paladar arqueado alto, la hipoplasia del tercio medio facial, como decía, del hueso maxilar. Van a tener una mordida abierta anterior o también llamada maloclusión tipo 3, ¿sí? Las orejas de implantación baja, las malformaciones del conducto auditivo van a estar relacionadas y se pueden incluso llevar a tener consecuencias más deleterias como la pérdida de la audición y lo que se llaman corina, que sería la forma de la nariz en pico o una nariz puntiagudo aguileña, que es referida en algunos textos. Entonces esta es la morfología de un niño que va teniendo sus cambios por esta patología o este síndrome del cruzón. Ven ustedes cómo van cambiando su morfología, muy relevante, tanto la parte del maxilar, la maloclusión tipo 3, el prognatismo, y además de eso, como ustedes ven, el estrabismo no, sino el oftalmo, que van generando y va progresando con el tiempo. Los síntomas que presentan estos niños
hasta en un 62.5% de los casos está relacionado con clínica de hipertensión intracraniana. Ustedes ya saben, cefalea, émesis, alteración del estado de conciencia en casos más severos. La mayoría de estos pacientes tienen una inteligencia normal si el tratamiento es adecuado, y al tener un cierre palpebral incompleto, por tener el ojo tan salido, por decirlo así, pueden tener conjuntivitis, y también se presenta otros síntomas que son la obstrucción de la vía aérea. Las complicaciones neurológicas, con todas esas que estoy, y vuelvo a decir que es importante tener en cuenta, es todas las relacionadas con la hipertensión intracraneal. Ahí también, dentro de esa hipertensión intracraneal, puede ser consecuencia de una hidrocefalia, que hay todavía controversia en teorías que ya voy a mostrar más adelante. Algunos hablan de compresión de cisternas y ya hay otras teorías de las que ya voy a mencionar. Otras complicaciones neurológicas es que por su morfología diferente de esa estructura ósea, sobre todo en esos forámenes, cuando compromete el hueso esfenoidal, puede haber compresión de nervios ópticos, o hueso también esmoidal que puede estar comprometido, y puede llevar a deterioro visual por compresión o daño de esos nervios ópticos, así también como el aumento de la presión intracraniana y el aumento o la compresión del todo el contenido intraorbitario por tener una órbita muy estrecha. Y complicaciones más raras, como son la epilepsia, las alteraciones mentales y alteraciones de otros pares craneales, como puede ser el olfatorio y el octavo par, que ya habíamos mencionado previamente, que puede llevar hasta pérdida de la audición. La hidrocefalia se puede presentar en un 30 a un 70%, es un rango muy variable, y las teorías son una constrictiva, que es porque tenemos una fosa posterior pequeña, lo que va a generar que vaya como una herniación amigdalina, y lo que va a disminuir la salida o el flujo del líquido cefalorraquídeo. La otra teoría es la hipertensión venosa, lo que va a llevar a una estenosis, que sea por una estenosis del foramen yugular, lo que va a generar que no haya una buena absorción del líquido cefalorraquídeo, y en sí por la estenosis del foramen magno, porque en sí esta patología va a tener un acortamiento de toda, principalmente de la fosa de la base de cráneo, principalmente la anterior, pero también va a haber un compromiso posterior que ya les voy a explicar más adelante. Las opciones para este tratamiento de hidrocefalia, ya vamos hablando del tratamiento, es la tercer ventriculostomía endoscópica, y también puede hacerse una derivación ventrículo-peritoneal. Aquí, perdón, no es una E, sino una P, y algunos autores dicen que hay que tener cuidado porque puede llevar a la detención del crecimiento del cráneo. Esta patología también tiene alteraciones espinales y esqueléticas, puede presentar escoliosis, las subluxaciones, malformaciones o anomalías de Chiari, alteraciones de la unión cráneo-vertebral y alteración de las extremidades también puede presentar. Alteraciones de la vía aérea, puede presentar apnea obstructiva del sueño, paladar va a ser muy arqueado como se ve acá en la figura, va a llevar una estrechez de la vía aérea nasal y una estrechez de la vía aérea faríngea. Estos niños pueden presentar ronquidos, ajos, alteraciones en su vía aérea, lo que lleva a unos cuadros y predisposición a síntomas o cuadros respiratorios. Hay clasificaciones, como ustedes ven acá, esta imagen solo la traje como para tener una idea que hay clasificaciones de acuerdo al compromiso de las suturas que están comprometidas y el macizo facial como se ha comprometido, y lo que puede llegar a presentar estos pacientes en, por ejemplo, la obstrucción de la vía aérea o el volumen de la vía aérea, cómo se puede reducir en cada una de las malformaciones. Sin embargo, como les decía, el énfasis de esta charla es las malformaciones craneales o la bóveda craneal como tal. Y como les decía, la braquicefalia es el que más se puede presentar en estos niños, se puede presentar en un 52%. Hay reportes que pueden ser mayores hasta en un 70%. Y esto se da por la fusión o el cierre prematuro precoz de la sutura coronal. Y esto puede tener dos cuadros, una turricefalia o una oxicefalia, que es esta como presenta acá el niño, que termina esa cabeza como en forma de punta hacia superior. La escasocefalia, se presentan hasta un 38% de los casos, y el cierre prematuro de las suturas esfenofrontales va a haber los síntomas orbitarios, va a tener una órbita pequeña, estrecha, y vamos a tener también una hipoplasia, o sea, una
un tamaño reducido de la fosa craneal anterior, de la silla turca y el clivus. Además de la braquicefalia en sí misma va a tener unos síntomas o unos signos más bien, unas características, que es por ejemplo el hipertelorismo y los pabellones auriculares con una concavidad hacia abajo y de implantación baja las orejas. ¿Cómo diferenciar el cruzón con otros síndromes que también tengan alteraciones craneofaciales y que sean de craniosinostosis? Pues que las manos y los pies por lo general son normales. La mandíbula es de tamaño normal, como les decía, lo que pasa es que está mal posicionada, va a ir hacia adelante, lo que va a ver que el niño tenga un prognatismo. La inteligencia por lo general es normal. La hidrasia del tercio medio facial, el hueso maxilar está reducido en tamaño, van a tener una nariz picuda, aguileña, y lo más principal en esta patología es el exorbitismo o softalmos o proptosis ocular, como lo queramos llamar. Hay una clasificación de acuerdo a las suturas que están comprometidas y la limitación de los crecimientos de los huesos dado por ese cierre prematuro de las suturas. Entonces tenemos que está dividido en 4, clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. El clase 1 es la sinostosis coronal bilateral y la landoidea bilateral. La clase 2 es compromiso de la sinostosis sagital. La clase 3 es que involucra varias suturas y la clase 4 es otras, pero son generalmente las que son perpendiculares, es decir, una coronal y la sagital, o las landoideas y la sagital, o la coronal y la metópica, o sea, las que están en sentido o en perpendiculares una de la otra. Entonces este cuadro, que de pronto se ve un poquito borroso, es para mostrar que la más frecuente de todas estas es pansinostosis en este estudio que realizaron y que generalmente concuerda con las descripciones generales epidemiológicas de esta enfermedad, es la pansinostosis o la tipo 3. Generalmente la bilateral de coronal y de las suturas landoideas puede llegar a ser como un subtipo, algunos autores lo llaman así, de la tipo 3. Aquí vemos la distribución en ese mismo estudio que realizaron por cada uno de los grupos etarios. Vemos que, por ejemplo, la clase 1 se presenta en niños muy pequeños o se detecta en niños muy pequeños, mientras que la clase 3, mire que ya son en niños más grandes. La clase 4 es variable y la clase 2 también se demuestra en niños de edad pequeña. Esta imagen es importante para entender más o menos cuál es la clasificación. Tenemos una bóveda craneal normal y vamos a ver los diferentes tipos de craniosinostosis y de cruzón que pueden presentarse. Vemos acá que hay compromiso de la landoidea bilateral y coronal bilateral, lo que va a generar que vayamos a tener una fosa craneal corta, y en sí ya voy a explicar cada uno de estos tipos de cruzón que se presenta. Entonces, cuando tenemos el tipo 1, vuelvo a decir, sinostosis coronal y landoidal bilateral, tenemos que la fosa craneal anterior es mucho más corta, como ustedes ven acá en azul, si alcanzan a ver, son todas las distancias que se reducen. Acá tenemos el nasion, acá tenemos la silla turca, acá tenemos la sincrondosis, se me fue, esta sincronosis estenoccipital, perdón, y acá tenemos lo que vendría a ser el bastion y el opisthio. Ven, todo lo que está en azul está recortado, entonces vemos que la base craneal anterior es más corta, la longitud del nasion al bastion, que es esta de acá, también va a estar más corta, y la fosa posterior también va a estar más corta. Vamos a ver que una distancia entre el bastion y el opisthio es más corto, y así como también la sincondrosis estenoccipital, o sea, esa parte del clivus también va a estar reducida, e incluso esta de la silla turca al bastion, todo va a estar más reducido. Es un acortamiento general de la fosa, de la base craneal, pero principalmente con un compromiso más de la fosa craneal anterior. El tipo 1, además de eso, en su relación craneofacial, va a tener disminución de todas las distancias que va a tener las referencias faciales o huesos faciales a la silla turca, y la órbita va a aumentar hasta en un 21%
en su altura y en el ancho, y va a disminuir hasta en un 21% su longitud o su sentido anteroposterior, lo que va a llevar a lo que hemos dicho previamente, la protrusión ocular y el hipertelorismo. La cara media va a tener disminución de la protrusión anterior del malar, o sea, por decirlo así, la parte malar de estos niños va a estar hipoplásica, va a estar disminuida y va a ir hacia atrás. Va a haber una disminución del ancho transversal del hueso malar, y además de eso, aumento del ancho del maxilar. Sin embargo, el maxilar es más pequeño. Y la mandíbula, pues, va a tener algo de disminución en sus medidas, sin embargo, se considera dentro de los rangos normales, y lo que se va a presentar más es el mentón protruido. La craneosinostosis tipo 2, que es la que solo, o del cruzón, que solo involucra la sinostosis sagital, va a tener una base craneal que puede ser algo más ancha. Sin embargo, las características no son tan notorias. Inclusamente puede llegar a tener un curso subclínico, y lo que va a presentar es que va a tener una disminución de los anchos de los malares, el ancho nasal se reduce, pero se prolonga o se alarga esa nariz, lo que podría llegar a ser como una escafocefalia. Sin embargo, no llega a ser tan notorio, porque hay como una compensación por las otras suturas que puedan llegar a estar afectadas, como se ve en esta imagen. Vemos acá que la que más se afecta o que se acorta o que se disminuye es esta distancia entre el bastion y el opisthon, cerrando ese foramen magno, pero ven ustedes que la distancia, aquí vemos en negro que sería el control, y vemos en naranja lo que sería la patológica. Vemos que no hay tanto cambio en esas distancias respecto una de la otra. La pansinostosis es la que involucra, además de las coronales y las lambdoideas, otras suturas. Está asociado a malformaciones craneales más graves, tiene similitudes con la clase 1 y presenta otros síntomas adicionales, que la base craneal es todavía más corta que la tipo 1, y además de eso, un compromiso mayor de la fosa craneal posterior, lo que va a llevar a que tengamos una base craneal cifótica. Y la relación craneofacial van a disminuir todas, sobre todo esas relaciones de la silla turca con el tercio medio, que sabemos que todo ese hueso va a ser hipoplásico, y el maxilar, ese hueso maxilar además también va a estar acortado en el sentido anteroposterior. Aquí en azul nuevamente vemos las imágenes, vemos que acá casi todas las medidas de la base de cráneo que serían normales están acortadas. Ustedes ven acá que dice distancia disminuida, y ven que casi todo hay un compromiso, y ven la disposición que toma esta base de cráneo como en cifosis. La parte facial, en esta tipo 3, todos los huesos crecen menos, en general son más pequeños, las órbitas son anchas y en un diámetro anteroposterior muy corto, los malares tienen unas medidas normales, el ancho nasal está aumentado y la mandíbula disminuye el ancho, y va a haber también una prominencia en el mentón. Y las clase 4 de esta clasificación son catalogadas como otras, y son las que sean perpendiculares, como les decía: sinostosis coronal con ametópica, sinostosis metópica y coronal bilateral o unilateral, sinostosis metópica y coronal bilateral y también compromiso de la sagital, o sinostosis landoidea bilateral con compromiso de la sutura también sagital. Y la medida que se acorta en esta, porque hay una compensación, solamente la medida del nasion a la silla turca, es decir, compromiso de fosa craneal anterior. Otras distancias que se pueden dar son generalmente normales. El ancho del maxilar y la nariz están reducidas, va a haber una reducción de las longitudes mandibulares, y el pogonion va a tener una protrusión aumentada, es decir, vamos a tener un mentón protruido. Entonces, las consideraciones que se deben tener de acuerdo a esta clasificación, y lo importante de esta clasificación, es que nosotros logremos identificar qué tipo de cruzón tiene este niño, porque dependiendo de que lo identifiquemos, debemos saber qué tipo o qué sutura vamos a tratar y qué tipo de cirugía se puede ofrecer. Entonces, la sinostosis coronal bilateral es la más común. La base craneal anterior es ancha en casi todos.
más en el tipo 1. En el tipo 2 es muy discreto que sea ancha, es más bien corta, pero más que no es tan ancha. En la base de cráneo, la base de cráneo en sentido anteroposterior es corto en todo, principalmente en la tipo 3. Y en el tipo 1 y 3, como les decía, son similares. Y aquí hay que tener una diferencia importante con la brachiocefalia, que no es sindrómica, que el cruzón tiene un compromiso tanto de la fosa anterior y la fosa posterior, mientras que la brachiocefalia solo de la parte anterior, o sea, solo sutura coronal, lo que puede llevar a que solo resolver lo de la sutura coronal, en algunos casos no resuelva completamente el problema, porque también hay un compromiso de la fosa craneal posterior. Ya por las consideraciones de cada tipo, entonces el tipo 1, si tenemos, como va a haber compromiso de las suturas landoideas, va a haber una limitación del tamaño de la fosa craneal posterior, lo que puede llevar a herniación amigdalina, lo que puede también acompañarse de un Chiari, y también puede llevar al compromiso del drenaje del líquido cefalorraquídeo, lo que puede llevar a la hidrocefalia. La clase de 2, importante para tener en cuenta, es un cráneo anterior ancho, como les decía, es algo más ancho, no tanto, y es corto, pero no tanto como los otros tipos. No tiene un compromiso de la fosa craneal posterior relevante, si bien puede tener un foramen magnus más reducido, pero no es relevante. Y alargado, van a tener una morfología alargada en sentido antero-posterior, pero no tanto como la escafocefalia, porque tiene una compensación con otras suturas, lo que lleva a una deformidad leve y muchas veces puede parecer subclínico y se puede diagnosticar más tardío. Lo que se diagnostica, sin embargo, se diagnostica de una manera precoz porque a la mamá le llama la atención la forma alargada de la cabeza del niño. La clase 3 es el tipo 1, es considerado un subtipo de la clase 3, como le decía, es parecido a la tipo 1. Sin embargo, la clase 3 es más compleja que la tipo 1, tiene más malformaciones craneales, es el tipo más frecuente de craniosynostosis por cruzón y es también la que tiene más síntomas: hipertensión intracraneal, descenso de amigdalas cerebelosas, hidrocefalia y las malformaciones asociadas. Ya cuando vamos a hablar o vamos a entrar acá del tratamiento, pues el tratamiento es una combinación del tratamiento quirúrgico, la parte médica y sobre todo la parte psicosocial para padres, cuidadores del menor y también del niño, porque su crecimiento va a estar diferente a los demás y puede ser susceptible a lesiones psicológicas. Entonces hay que enfocar todo esto. El tratamiento debe ser multidisciplinario, como todas las craniosynostosis, con una participación importante en neurocirugía y complemento en muchos de los casos, sobre todo en estas sindrómicas, por parte de cirugía plástica, cirugía maxilofacial, oftalmólogo, incluso otorrino, y aquí podemos incluir en multidisciplinario todo lo que tendría que ser con trabajo social, psicología, psiquiatría, todo lo que se necesite en caso de apoyo a la red de apoyo del niño. Entonces, las indicaciones de la cirugía es cuando tenemos ya una cranioestenosis, que estemos cerrando algo importante, ya sean forámenes o el cráneo en sí tenga una morfología alterada. Entonces, dentro de la cranioestenosis puede ser la estenosis del canal óptico, es una indicación de cirugía, compresiones que puede llevar a compresión de par, el segundo par. La hidrocefalia es una indicación relativa, se puede esperar, o muchas veces, si usted ya detecta hidrocefalia, pues derive ese niño. Y la clínica de hipertensión intracraniana y sobre todo, yo diría que aquí me faltó hablar de los oftalmos, que sea muy severo, es indicaciones claras de hacer un manejo quirúrgico a estos niños. ¿Cuáles son los objetivos de la cirugía? Expansión intracraneal para el crecimiento del cerebro, que sea normal, lo más normal posible. Descompresión adecuada de ventrículos y cisternas, normalización de la forma craneal. O sea, acá podemos poner un asterisco porque, pues, por más no van a ser totalmente normales, sino tratar de dar una morfología menos alterada de la normalidad, la normalización de la proporción y la apariencia facial, mejoría de la vía aérea superior, eso entonces ya sería parte del trabajo de los cirujanos maxilofaciales y cirujanos plásticos y otorrinos, y mejora de la forma y el volumen de la órbita para la protección ocular
como les decía, el esoftalmos en estos niños, en este síndrome de Cruzon es muy frecuente y es una indicación quirúrgica. El tiempo de cirugía, ¿cuándo operar? Idealmente, entre más temprano usted lo detecte, se puede tener mejores resultados, porque se puede llevar una mejor remodelación y reorganización de la bóveda craneal. Generalmente se habla de 3 a 6 meses, 4 a 8 meses se puede dar la extracción del tercio medio facial y algunos hablan de ya una reintervención, un avance del EFOR tipo 2 cuando ya el niño tenga 8 a 12 años. Esto es lo que yo encontré en un artículo, sin embargo encontré otro donde muestra más o menos que ustedes pueden ver los tiempos que ellos plantean que pueden ser oportunos de hacer las intervenciones. Entonces hablan que, por ejemplo, la corrección puede ser hecha hasta los 18 meses en sí. Sin embargo, ellos recomiendan que sean entre más joven el niño, entre más pequeño, mucho mejor. Y aquí vemos todo lo que sería ya la reconstrucción facial por parte de las otras especialidades. Vemos 5 a 9 años, 9 a 12 años y 15 a 20 años, ya dependiendo de lo que necesiten hacer cuando tengamos la dentición temprana o dentición tardía y lo que ellos necesiten corregir, por ejemplo, la maloclusión tipo 3, ya se necesita que el niño sea mucho más grande. Entonces, concluimos que 3 a 6 meses es lo ideal para operar estos niños de síndrome de Cruzon y la remodelación va a llevar a evitar secuelas de hipertensión intracraniana y de los esoftalmos y al involucrar varias suturas de esta patología hay un riesgo de aumento de la presión intracraniana, por lo que se debe tratar de manera oportuna. El planeamiento es importantísimo. Ustedes saben que podemos tomar o verse la morfología alterada por medio de una radiografía. Es el de estudio inicial en la mayoría de sitios donde por primera vez ven estos niños y muchas veces no saben qué es lo que tiene, pero sin embargo es poco sensible. Aquí quiero mandar como un mensaje que es importante detectar estos niños y no llevarlos pidiendo exámenes que no tienen sentido o mandándolos a especialidades de pronto que no estén muy al manejo de esto y se pierda tiempo, que sabemos que la morfología o lo que se puede ofrecer de mejoría de la morfología va muchas veces ligado al tiempo. Muchas veces podemos trabajar solamente con un TAC de cráneo convencional, la morfología donde podemos ver lo que tiene el niño. Sin embargo, se ha mostrado que los estudios con una buena reconstrucción 3D son muy útiles y aportan mucha información para el planeamiento quirúrgico, e incluso últimamente ya hay simuladores o software que muestra como el planeamiento con las osteotomías y puede hacer una reconstrucción de cómo quedaría el cráneo del niño. Eso pues yo no lo he visto, pero seguramente en algunos centros lo tendrán. Y la resonancia pues no está de más en caso de que usted tenga la sospecha o quiera descartar una anatomía vertebral alterada o quiera tener simplemente una vigilancia de la anatomía venosa que puede estar comprometida también en este tipo de patología. Las opciones que se pueden presentar es la craneotomía o suturectomía temprana, la osteogénesis por distracción, el avance frontoorbitario tradicional y la restricción calvaria total. Entonces, este es el avance supraorbitario. Miren ustedes lo que hacen es, una herida, una incisión grande, una craneotomía. Ya también esto se puede, algunos ya lo pueden hacer por medio de endoscopia. Lo que se hace es hacer una craneotomía acá grande, ¿cierto? De toda la parte frontal. Muchas veces hablan de 1.5 centímetros detrás de la coronal, llegando hasta esta región del terion o un poquito arriba del terion, con esta banda supraorbitaria o banda orbitaria del techo orbitario también, para poder hacer una movilización y aumentar el tamaño o anteroposterior de esa fosa craneal anterior y también de la órbita para evitar lo que sería el esoftalmos. La osteogénesis por distracción de la bóveda es poner unas placas, como ustedes ven acá en la imagen, unas placas, y se va generando una distracción progresiva. Miren la imagen, me parece que es una opción, sin embargo se ve algo, no sé, como invasivo, muy invasivo diría yo. Entonces es una opción que se puede tener, sobre todo cuando usted quiere tener
aumento de esta fosa craneal posterior que también puede estar comprometida en este síndrome de Cruzón. También se puede hacer fosa craneal anterior. La cirugía puede ser abierta o endoscópica. La abierta tiene unas desventajas: incisiones grandes, riesgo de infección, riesgo de sangrado, y las indicaciones que más se presentan estas son cuando son craneosinostosis bicoronales, cuando son que comprometen más de una sutura también, y cuando se quiere hacer un avance fronto-orbitario. La cirugía también puede ser hecha por endoscopia, tiene la ventaja que son incisiones más pequeñas, generalmente se hace una edad más temprana, se habla de 3 a 6 meses, como un punto ideal para hacer estas cirugías. Después de los 6 meses también está más oportuna la opción abierta. Presenta menor sangrado, se pueden hacer craneotomías amplias de la sutura comprometida, se pueden hacer maniobras de modelado, dirigir el crecimiento, y también, sin embargo, está más dirigido en la sutura sagital y metópica, como ven ustedes acá en la imagen. Ustedes ven que lo que se hace es hacer unas incisiones pequeñas, hacer una buena disección subgaleal y poder meter el lente del endoscopio y todos los instrumentos, como ustedes ven acá, para hacer el tratamiento. Esta imagen la traigo porque esto es lo que usted podría llegar a hacer en un tratamiento de una craneosinostosis que tenga múltiples suturas por medio de la endoscopia. Y esta imagen es que sería cómo sería la coronal, más o menos unos 2 a 3 centímetros detrás de la incisión del cabello, la línea de inserción del cabello. Y aquí vemos que se hace una línea 2 a 3 centímetros a nivel del Stephanion, unión de la línea temporal superior con la sutura coronal, y ahí entramos para poder tener una dirección hacia abajo y una dirección hacia arriba, y aquí llegamos a este sitio que sería hasta llegar a la sutura escamosa, más o menos al nivel del terion. Acá, detrás del terion, sería el sitio para la sutura coronal, pero ustedes ven acá que incluso también se puede llegar a trabajar otras suturas como sería la sagital o la metópica. Y estos casos son casos ya del doctor Cortés. Vemos, por ejemplo, un niño con un cráneo en trébol, que puede ser también por el síndrome de Cruzón. Miren ustedes el compromiso orbitario tan severo que tenía, un esoftalmos muy importante. Ven ustedes la imagen, la tomografía, la imagen que hacen como de radiografía, y aquí vemos ya la reconstrucción 3D que presenta esta imagen, este niño, y miren cómo sería su malformación, y esta fue la cirugía que se le realizó haciéndole un avance fronto-orbitario. No tengo imágenes de seguimiento de este niño, pero sí quiero traer esta imagen. Este niño también operado acá en el Hospital San Vicente Fundación, una niña con también un cráneo en trébol, malformación. Miren ustedes el hipertelorismo, la hipoplasia maxilar, ¿sí? Tienden a tener algo acentuado la parte del mentón, y ustedes ven acá cómo va la evolución de esta niña. Y el mensaje acá, sobre todo de traer estas fotos, es la detección temprana por parte de los equipos de pediatría y nosotros mismos como neurocirujanos recién graduados, que vamos a hacer todos en la detección y durante nuestra práctica como neurocirujanos, para tener resultados más favorables. Miren ustedes cómo fue cambiando esta niña a lo largo del tiempo. Miren la morfología de su cara. Comparen ustedes con esta imagen que ya era cuando ella estaba más grandecita. Aquí el diámetro anteroposterior, si bien seguía corto, pero ya tenía una morfología más aceptable. Miren ustedes, acá ya es otro control posterior. Acá ven la cicatriz, la herida, cómo iba cicatrizando muy bien. Y acá tenemos ya, para finalizar, cómo quedó ella en este crecimiento. Si bien el cruzón tiene unas características que hacen que la morfología no sea normal, pero se trata de un rostro o una morfología lo más armónica posible. Y este video es para mostrarles que básicamente aquí esta es el abordaje que se pudo haber hecho o que se hizo después de haber hecho un abordaje endoscópico. Miren ustedes que lo vuelvo a poner. Espérame un segundito. Acá lo vuelvo a poner. Miren que se pudo trabajar sobre las suturas coronales,
pero también sobre la sutura sagital para lograr una reconstrucción craneal más aceptable. Entonces la endoscopia, si bien ha venido con limitaciones o algunos lo han planteado que no se pueden hacer múltiples suturas, eso yo creo que se va venciendo esa barrera y ya depende de la experiencia y la destreza del cirujano para poder hacer estos abordajes también por vía endoscópica. Y bueno, eso era lo que les traía para hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Daniel, muy buena la charla. Eduardo, antes de que hables, yo creo que esto es una enfermedad que decepciona mucho porque el resultado estético posquirúrgico es demasiado malo, demasiado. Uno quisiera que estos niños quedaran medianamente como bonitos, pero es un resultado estético muy malo. La familia se decepciona mucho de tanta cirugía y tanto procedimiento. Pero bueno, es lo que la natura da. Yo no tengo pues ningún comentario. Es un caso muy difícil, unos casos muy difíciles pues siquiera existen personas que les gusta este tema para torear a estos niños, digamos, toda la vida, porque eso es un para toda la vida. Adelante, Eduardo. Hola, buenos días. Daniel, muy buena la charla, muy buena la revisión. A pesar de que hay muy poquita literatura, fuiste lo suficientemente incisivo en lo pertinente. Me parece muy buena la charla. Me parece que lograste el objetivo. En cuanto a esos pacientes, lo que pasa es que de cierta manera nosotros los médicos somos un tanto poco pacientes o un poco acelerados con el resultado final. Si miran bien la charla que mostró Daniel, estos son pelados que se van, la última cirugía perfectamente puede ser a los 7 o 8 años para hacerles el LEFOR. Entonces empezamos con ellos pequeños, los vamos llevando. El último paciente que mostró ahí Daniel ya tiene 5 años, ya lo vio el cirujano plástico y lo programó para empezar a hacerle el LEFOR ahorita a los 6 años, para empezar a cambiarle todo el macizo facial. Entonces, uno quisiera que el cambio facial y el cambio del cráneo se viera más rápido. Claramente el cambio del cráneo sí se ve más rápido. La última imagen tenía 4 años, ya el cráneo es casi normal. Obviamente no va a ser normal por las mismas variaciones de la base del cráneo que dijo Daniel, pero llega a ser muy cercano a lo normal. Y como tienen una cognición normal, es una buena idea manejarlo rápido para precisamente no pierdan esa cognición, que eso es lo que les va a dar pues, para salir adelante, ¿no es cierto? La parte facial, que es la que más se ve, que es la que más se demora en hacer, y es más porque la cara se demora mucho en parar de crecer, y es la razón por la cual los plásticos no lo hacen más rápido, sino que se demoran más. Es la que de cierta manera, como dice Nacho, frustra mucho porque se le sigue viendo la misma cara de boquita de pajarito y nariz chiquitica toda aguileña. Pero si uno lo logra ver ya más o menos a los 10 años de que les hicieron el LEFOR, la variación del inicio a lo que uno ve al final es bastante buena la evolución estética, y ni hablar de la funcional, porque los niños llegan a tener vidas normales y estudio, y la parte cognitiva es normal, ¿no es cierto? Entonces, la moraleja de todo esto es que, a pesar de que creamos que estos pelados no llegan a ser normales y tienen muchos problemas, pues la realidad es que en ese tiempo, que es la primera década de su vida, se puede con paciencia lograr niños bastante bien en cuanto a todo, a la parte estética, a la parte cognitiva. Entonces, la moraleja que decía Daniel al final es que hay que reconocerlo rápido, intervenirlo rápido y ser pacientes en la evolución. Creo yo que con eso logramos el manejo adecuado del cruzón, y vuelvo y digo, mucha paciencia. Muchas gracias. ¿Dudas, preguntas? Daniel, muy bien. Gracias, profesor. Gracias, profe Cortés. Bueno.
Quería dar otro detalle. La craniosynostosis, esta parte de la parte endoscópica que inicialmente se había dejado solo para las no sindrómicas y eran unisuturales, como mostró Daniel, cada vez la estamos haciendo más en las multisuturales y en las sindrómicas. Yo empecé con estas sindrómicas, ya llevo varios casos de estas sindrómicas que las he hecho endoscópicas y el resultado ha sido muy bueno. Básicamente lo que demuestra eso es que entre más rápido empecemos a hacer todo, mejor el resultado. Daniel hablaba de 3 a 6 meses empezar. Yo creo que se debe empezar antes. Estos pelados nacen con ese cráneo ya con el diagnóstico en la cara desde que nacen. Y uno con un anestesiólogo juicioso y sangre la puede hacer en el primer mes y medio. El más chiquito que he hecho tenía mes y medio de vida. Y la verdad es que estos pelados, si uno los hace entre los 2 meses y los 3 meses, les resuelve las suturas predominantes en el cierre, porque puede hacerlo por etapas, pero haciendo las predominantes, la evolución del cráneo, de la forma del cráneo, de la hipertensión craneana es muy buena. Entonces, yo pensaría que inclusive podría uno venirse por debajo de los 3 meses para hacerla entre los 2 y los 3 meses. Como les digo, ya hice una de mes y medio, pero para estar un poquito más seguro, pues de 2 meses a 3 meses. Y me parece muy importante agregar en el concepto de la parte de la coronal, cuando vamos a hacer una braquicefalia, agregar la sutura esfenoidal, o sea, irse con toda la coronal hasta las esfenoides y abrir la pared lateral de la órbita. Eso mejora mucho la forma de la órbita, permite que se expanda la órbita sola y termina haciéndose el avance frontoorbitario en el tiempo, que es el que básicamente se necesita al final de cuentas para que cubra el ojo. Ese era como un detalle técnico pues, de la cirugía endoscópica, pero la verdad es que cada vez la vamos a ver más. Doctor Eduardo y Daniel, si alguno me puede contestar la pregunta, ¿esto se detecta pre-nacimiento o no? Profe, ¿Se detecta a qué edad se detecta y con qué método se detecta para saber si estos pacientes son abortados también? el crecimiento o la fusión de estas suturas o la alteración de la morfología craneal de estos niños, como lo dije en la charla, profe, puede ser incluso prenatal. No sé, el doctor Cortés, si tenga algún concepto adicional. Sí, si uno tiene pues en general los obstetras de medicina fetal, los que tienen fellow en materno-fetal o cirugía o fetología, tienen unos ecógrafos y tienen un entrenamiento muy bueno porque logran ver hasta las suturas y las reconstrucciones 3D del cráneo. Con el ecógrafo logran verlas, entonces las logran diagnosticar después de la semana 18. Generalmente la hemos visto entre la semana, más o menos la semana 28. Entonces sí se puede, pero básicamente necesita una persona entrenada en buscarla porque se hace es por ecografía y la ecografía, recuerden, no es muy buena para ver la parte ósea, a pesar de que esa es puro cartílago, ¿no es cierto? Entonces sí se puede, pero se necesita estar bien entrenado. Lo otro muy importante es el antecedente de la familia, ¿no es cierto? Me he encontrado muy frecuentemente que esos pacientes que llegan con cruzón, usted busca en la familia y encuentra o la mamá o el papá, el abuelito o la abuelita que tienen el cruzón. Entonces ya uno casi que le hace el diagnóstico. El primero que mostró Daniel, ese fue el primero que yo hice en el fellow y la verdad, la mamá era cruzón, la abuelita era cruzón, entonces era casi imposible decir que no había herencia, pues. Inclusive la mamá, después de que el niño empezó a evolucionar, la mamá nos dijo, y a mí no me pueden hacer lo mismo, es que quedó como tan bonito. Entonces pues ya estaba adulta, ya no nada para hacer. Pero sí, o sea, o en la ecografía o precisamente mirando a la familia uno puede hacer el diagnóstico más rápido. Ok, gracias. Bueno, si no hay más comentarios, nos vemos mañana. El doctor Cabe, adelante. Bueno, parece que fue un error. Hasta luego. Feliz día para todos. Ahí llegó, parece.
Doctor, quiere apagar el micrófono. Doctor, quiere apagar el micrófono. Ya. Sí, señor. Sí. Ve, Eduardo, yo tenía una pregunta. ¿Qué tan difícil es en este momento que las EPS acepten estas cirugías? ¿Qué restricciones hay? Doctor, pues la verdad es que las aprueban rápido una vez se logra hacer el trámite, ¿no es cierto? Lo que más problema hemos tenido realmente es en la llegada del paciente. Están llegando de manera tardía porque que evolucionemos, que observemos, que miremos y la realidad es que un diagnóstico rápido es una cirugía temprana y es beneficio para el paciente. Entonces lo que más problema hemos tenido realmente es en la llegada del paciente para verlo y programarlo para cirugía. Se demora bastante en llegar. Los que llegan a tiempo, a pesar de que hay EPS que los molestan mucho cuando uno en la historia pone que debe ser prioritario, que lo ideal es que se haga en los tiempos determinados, de cierta manera la ley sí ha ayudado mucho a ese tipo de autorizaciones, ya no ponen tanto problema, autorizan rápido la cirugía y yo trato de darles como prioridad apenas me traen la orden de la cirugía, pero en general ha mejorado mucho la velocidad de autorización. Antes se demoraba mucho, ahora se están demorando alrededor de una semana, 2 semanas. Eduardo, lo otro es que esta, casi que en la época en que yo me entrené, era una enfermedad huérfana o sin tratamiento. Yo sí logré hacer algunos sin éxito, pero al menos lo intenté, pero muchos, en general, nadie se atrevía a hacerles nada. Yo lo que creo, supongo, para que no lleguen tan tarde se necesita hacer como más divulgación, que sea Sí, más, esa es la idea. que hay posibilidades de tratamientos. Esa es la idea. Estamos empezando a hacer como un manejo con las facultades, con la parte de pediatría para enseñarles que son básicamente el primer filtro. Estamos haciendo como más énfasis precisamente en ese tema, tratando de cubrir las facultades de donde tienen pediatría para tratar de enseñarles y cubrirlo más rápido. Y lo otro es en los cursos como de neurocirugía, que como en las actualizaciones que estamos haciendo en la universidad, se trata de meter también porque eso llega muy lejos a los médicos generales y en todos los pueblos pueden hacer una craniotomy, entonces es otra manera de divulgarlo. Ahora lo otro a lo que busqué, ¿cuál es el Stephanion? ¿Cuál es ese punto? Dígale pues, Daniel, que usted fue el que lo dijo. Dígalo, Daniel. La intersección de la línea temporal superior, profe, con la sutura coronal. La unión, Bueno, esa unión. Yo en algún momento conocí la etimología exacta y ahora la estuve buscando, no la encontré, pero eso quiere decir más o menos donde se pone la corona. Estefan es como el coronado. Entonces, ese es el Estefan, donde se pone la corona. Yo no. Entonces me dices que es en el punto en que se unen, ¿qué? ¿Qué hubo? Daniel, El Estefan se fue. Yo, Daniel, se fue. Es el punto en que se unen qué y qué. La sutura coronaria. La coronal con la línea temporal. La sutura coronal con la línea temporal. Es casi en toda la mitad de la sutura coronal. Ahí es donde se pone la corona. Sí, ahí es donde se apoya el borde de la corona. Exacto, ok. Bueno, muy bien. Profe, qué pena, es que se descargó acá el computador. Es el punto de intersección entre la sutura coronal y la línea temporal superior.
Muy bien, sí, justamente. Bueno, yo espero que, aunque Ignacio dice que eso da muy malos resultados, lo que es aterrador es ver personas ya adultas, como uno que ve uno en la Avenida Oriental pidiendo plata. A veces nunca se le hizo nada. Peor es que vivan en esas condiciones monstruosas. De acuerdo, 100% de acuerdo.